Cada vez que desaparece una lengua indígena, la humanidad pierde una parte importante de su historia. Con su venia, diputada presidenta, estimadas compañeras y compañeros legisladores, estimados medios de comunicación. La suscrita diputada Leticia Mozo Hernández, representante parlamentaria del Partido del Trabajo de la 63ª legislatura del Estado de Guerrero, libre y soberano, en uso de las facultades que me confiere la Constitución de nuestro Estado y la Ley Orgánica también de nuestro Congreso, someto a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa con proyecto de ley para la creación del Instituto de Lenguas Indígenas del Estado de Guerrero con base a la siguiente exposición de motivos. Las lenguas indígenas encierran un cúmulo de conocimientos, historia y tradiciones que definen la identidad de los pueblos que las hablan. El fomento a su uso en todos los ámbitos de la vida social, económica y cultural, así como su fortalecimiento y preservación, debe ser una prioridad de las instituciones, contribuyendo así a la consolidación de una sociedad equitativa, incluyente, plural y favorecedora del diálogo intercultural. El idioma es fundamental en los ámbitos de la protección de los derechos humanos, la buena gobernanza y el desarrollo sostenible. La lengua es un eje que contribuye a construir y a fortalecer las identidades de los pueblos indígenas. La pérdida de una lengua siempre tiene un impacto negativo en la cultura afectada. Los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas se encuentran garantizados por el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Por su parte, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual ofrece un marco de trabajo internacional para los esfuerzos encaminados a fomentar los derechos de dichos pueblos y proclamó en el año 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con el fin de sensibilizar a la sociedad en general para que reconozcan, aprecien y valoren la importante contribución que los idiomas originarios hacen a la diversidad cultural y lingüística mundial. El Foro Permanente de las Naciones Unidas se ha pronunciado sobre las amenazas contra las lenguas indígenas y ha insistido en tomar medidas para fomentarlas y protegerlas. A lo largo de la historia moderna de nuestro país, los gobiernos se han comprometido a velar por los pueblos originarios e integrarlos a la vida nacional, preservando sus culturas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2, señala que la nación tiene como composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas. Por su parte, la Constitución Política de nuestro Estado regulada en los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos. Y contamos además con la Ley 701 de reconocimiento, derecho y cultura de los pueblos y comunidades indígenas. Como vemos, los ordenamientos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, establecen derechos a favor de los pueblos originarios y a preservar sus lenguas, pero no por ello debemos dejar de lado que para los hablantes de alguna lengua indígena en nuestro Estado, en muchas ocasiones, dista de ser una realidad y es recurrente que sufran actos de discriminación por el simple hecho de no saber hablar español y muchos prefieren no hacerlo en público para no sufrir burlas o malos tratos. No debemos olvidar que las lenguas indígenas, al igual que el español, son lenguas nacionales y tienen la misma validez, son parte del patrimonio cultural y lingüístico de nuestro país y de nuestro Estado. Es responsable de reconocer, proteger y promover
la preservación, desarrollo y el uso de las lenguas estatales. Según datos del INEGI, hasta marzo del 2020, en el estado de Guerrero habitaban 515,487 habitantes de lenguas hablantes indígenas. El catálogo de las lenguas indígenas nacionales, con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas, publicado en el Diario de la Federación el 14 de enero del 2008, menciona que las lenguas que se hablan en el estado de Guerrero son náhuatl, tunzabi, mepa y amuzgo, cada una con sus variantes lingüísticas. El pasado 12 de octubre, en el contexto del Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas 2022-2023 y con motivo del Día de la Nación Pluricultural, este recinto legislativo se realizó el Parlamento de Hablantes de Lenguas Indígenas 2022. En dicho evento, fue una propuesta reiterada por un gran número de parlamentaristas, la creación del Instituto de Lenguas Indígenas en el Estado como una forma de rescatar, preservar y promover las lenguas indígenas vigentes. Es por ello que, asumiendo mi total compromiso con las y los participantes del primer Parlamento de Lenguas Hablantes en el 2019, y que por temas de pandemia ya no se desarrolló, en el 2022 se retomó, hoy asumimos este compromiso para darle voz a la creación del Instituto de Lenguas Indígenas en nuestro estado de Guerrero, teniendo como finalidad promover el conocimiento y la riqueza cultural de las lenguas indígenas que se hablan en nuestro estado, pues es a través del lenguaje como nos comunicamos en el mundo, expresamos nuestra historia cultural y defendemos nuestros derechos humanos ante la sociedad. La creación del Instituto de Lenguas Indígenas en el estado de Guerrero tiene 3 objetivos centrales. Como número 1, la implementación de los derechos de los pueblos originarios. Número 2, impulsar sus procesos de desarrollo integral y sostenible. Y el número 3, fortalecer sus culturas y lenguas. Tenemos una deuda histórica, compañeras y compañeros, con los pueblos originarios y debe de ser una premisa fundamental para esta legislatura apoyar nuestras culturas, fomentemos el reconocimiento y promovamos el uso que sea aceptado por la sociedad. Y debemos sentirnos orgullosos y reconocerlo como nuestro patrimonio y sello de identidad ante el mundo. Por lo anteriormente expuesto y motivado, me permito someter a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias, diputada Leticia